Saludos jóvenes, bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 24 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de noveno grado. Unión número 9, el mundo de los genes. Contenido, Mendel y las leyes básicas de la herencia. Y por supuesto al final también he completado el resuelve, que son parte de las tareas de la semana, cruce monohíbrido y cruce dihídrico. ¿Qué debes saber? Introducción. Para continuar adentrándonos con la genética, conviene recordar algunos términos. El gen es un factor hereditario que ayuda a determinar una característica. Estos genes pueden venir en diferentes versiones denominadas alelos. Todos los alelos de un gen particular se encuentran en una región específica del cromosoma llamado locus. Por otro lado, el genotipo es el conjunto de alelos que posee un individuo. Cuando dos alelos son idénticos es homocigoto para ese locus, mientras que si posee los alelos distintos es heterocigoto para ese locus. El fenotipo es la manifestación o apariencia de una característica. Esta puede ser física, fisiológica, bioquímica o conductual. También hemos visto los cruces monohíbridos realizados por Gregor Mendel, de donde se extraen dos leyes. La primera, pues, dice que es la ley de la uniformidad y la segunda, ley de la segregación. Cuando efectuamos este tipo de cruces, en genética se utilizan letras para representar los alelos de las características hereditarias. Una misma letra puede escribirse en minúscula o mayúscula, lo que representa cada alelo de cierta característica, es decir, dos versiones diferentes del mismo gen. Como regla, la letra mayúscula representa el alelo dominante, mientras que la letra minúscula representa el alelo recesivo. Y ahí tenemos la figura número 1, donde podemos visualizar el genotipo de una planta pura de chícharo, de flores moradas, y etcétera. Pues ahí podemos visualizar el genotipo, el fenotipo y los cromosomas homólogos. Y además también tenemos la tabla número 1, cuadro de Punnett para un cruce monohíbrido. Y ahí tenemos básicamente esa combinación de la letra A mayúscula con la A minúscula, donde tenemos la parte paterno y la parte también materno, para ir generando, digamos, los gametos posibles como resultado. Eh, Cruce monohíbrido, segunda generación entre guisantes, y ahí tenemos esas particularidades con también sus porcentajes. Dos, notación de los cruces y predicción. Usualmente los cruces se representan en un cuadro de Punnett, diagrama diseñado por Reginald Punnett, que permite observar todas las combinaciones posibles de uno o más alelos maternos con los paternos. Esto a su vez ayuda a determinar la probabilidad de un genotipo y fenotipo en particular. Antes de iniciar el cuadro de Punnett, es necesario determinar los gametos posibles entre cada progenitor, debido a si es posible predecir el genotipo. Y ahí lo vamos a visualizar o lo visualizamos en la tabla número 1. Para corroborar el genotipo a partir del fenotipo, Mendel realizó cruces de prueba. Esto es posible conociendo la dominancia y el genotipo de un progenitor. Por ejemplo, Mendel determinó que el tallo largo, T mayúscula, era dominante sobre el tallo corto, T minúscula. Pero entonces, ¿cómo podía corroborar que las plantas de tallo largo eran homocigotas? Méndez las cruzó con un recesivo y lo vamos a visualizar en la tabla número 2. Para corroborar un genotipo a partir del fenotipo, Mendel realizó cruces de prueba, lo cual es posible conociendo la dominancia y el genotipo de un progenitor. Por ejemplo, Mendel determinó que el tallo largo, T mayúscula, era dominante sobre el tallo corto, T minúscula, y lo tengo marcado también.
Y además de eso, pues hay otra pregunta que dice, ¿cómo podía corroborar que las plantas de tallo largo eran homocigotas? Pues entonces cruzó con un recesivo y ahí pues podemos visualizar en la tabla número 2 el cuadro de Punnett para un cruce monohíbrido entre homocigoto recesivo y posible heterocigoto. Ahí tenemos la prueba, por ejemplo, en los elementos a considerar tenemos el materno, paterno, tenemos la T minúscula en esa parte también de esa columna. En la segunda columna tenemos la combinación con la T mayúscula, T mayúscula, T minúscula. Y en la tercera columna podemos visualizar también la T minúscula para ver digamos, esa parte del dominante. El padre es homocigoto, pues es recesivo, TT. Produce solo gametos, T minúscula. Si la madre es heterocigoto, producirá gametos T mayúscula y T minúscula. Y habrá 50% de probabilidad de plantas F1 tallo bajo. Y ahí tenemos también los porcentajes que se deben de considerar como resultado. Cruce monohíbrido entre homocigoto recesivo y posible heterocigoto, pues ahí tenemos que el padre es homocigoto porque es recesivo TT, ya que produce solo gametos T minúscula. Y ahí tenemos sus respectivos también porcentajes. 3. Cruce dihídrido. Es aquel que realiza entre padres de diferente o que difieren en dos características independientes. Mendel realizó diversos cruces de este tipo, obteniendo resultados que derivan o derivaron de la tercera ley, que dice, ley de recombinación independiente de factores. Diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. Por lo tanto, el patrón de herencia de uno no afectará al otro. Solo se cumplen en genes no ligados, o sea que los que se encuentran en diferentes cromosomas o en regiones muy alejadas de un mismo cromosoma. Y ahí tenemos en esta otra figura, pues 9 de 16, 3 de 16, pero en la repartición de este último, la información que aparece en este último párrafo que tenemos ahí dice, como se observa en la figura número 2, en un cruce dihíbrido entre razas puras, la F2 representa 16 genotipos que expresan 4 fenotipos distintos con razones de ocurrencia. Ahí tenemos razones matemáticas. 9 es a 3 o por cada 9 hay 3 del otro o por cada 3 hay uno del otro. O sea, los elementos a considerar. Eso es básicamente como un poco de razones de las cantidades y ahí lo tenemos de la siguiente manera. Ahí tenemos la semilla amarilla y lisa y los gametos posibles dependiendo de los genotipos. Y pues ahí tenemos también eso que hay que considerarlo también para la actividad del resuelve que vamos a tener más adelante. Esta distribución obedece a la recombinación independiente, cuyas bases subyacen con la recombinación de la meiosis, como se observa en la figura número 3. Y ahí tenemos la figura número 3, donde hay una recombinación independiente de alelos en un cruce dihíbrido. Y ahí pues tenemos verde, amarillo, rugosa, lisa. Elementos importantes a considerar. 4. Mutaciones y anomalías cromosómicas. Las mutaciones son cambios espontáneos en la secuencia genética de un individuo. Ahí tenemos parte del ADN en una célula y o ARN en un virus. Estas pueden ocurrir por factores ambientales como virus, radiación, químicos, mutagenéticos o por factores internos como errores durante el proceso de duplicación. Aunque sean características adquiridas, las mutaciones pueden ser heredables si ocurren en las células germinales, básicamente. Y ahí tenemos también esos elementos a considerar. Estos cambios, pues, genómicos son muy frecuentes, especialmente en las células somáticas. Y pues ahí también tenemos esa información. En este párrafo, por ejemplo, dice que algunos ejemplos son el síndrome de Down o trimosía.
trisomía 21, causado por la presencia de tres cromosomas 21, dice ahí, figura número 4. El síndrome de Turner, que es una mosonomía causada por la presencia de un único cromosoma sexual, el X. Entonces ahí básicamente ya tendríamos algunas anomalías, básicamente por algunos elementos o desperfectos que se pueden dar. Y ahí tenemos en la figura número 4 síndrome de Down. El cariotipo presenta trisomía 21, la causa más común de este trastorno. Y ahí podemos visualizar, digamos, en esa figura, más o menos a qué se asemeja esa parte. Una vez que han trabajado el resumen, jóvenes de noveno grado, y han dibujado también las figuras, algunas, no todas, pasamos al ponte a prueba. Recuerden, tenemos la clave de respuesta. No me voy a entretener en esta actividad porque ya conocemos la respuesta. Sin embargo, sí en el resuelve, que son partes de las tareas de las semanas. Número 1, cruce monohíbrido, 50%. Y ahí dice, elabora el cruce de dos organismos heterocigotos, AA por AA, donde A es verde y A minúscula es rojo, y coloca los resultados. Aquí ya tengo la propuesta resuelta para que se pueda visualizar cómo se pueden ir haciendo, digamos, esos procesos para obtener esos resultados. Y en la respuesta B, pues ahí tenemos también la respuesta sugerida. Además de eso, pues tenemos el cruce híbrido, 50%, dice cruza dos semillas heterocigotas para color amarillo y textura. Ahí tenemos A mayúscula, minúscula y la B mayúscula, minúscula, donde color amarillo es la mayúscula y el verde es la minúscula. Y textura lisa es la B mayúscula y la textura rugosa es la B minúscula. Y ahí tengo pues básicamente como una sugerencia de cómo se debería de realizar. Recuerden, esto es una sugerencia. Sin embargo, pues si te pareció, digamos, el esquema o la figura cómo quedó, pues excelente, lo puedes dibujar también de esa manera. Además de eso, pues ahí tenemos en el F2 9 de la primera, digamos, 3 de la segunda, y de las verdes, ahí tenemos 3 y 1. Estas son las proporciones, digamos, las razones. 9 es a 3 y 3 es a 1. Y finalmente, dice ahí, muestra resultados y determina la frecuencia genotípica y fenotípica. Ahí tenemos el cruce híbrido, tenemos en el F1, en el F2 también tenemos esos elementos, donde tenemos los amarillos y lisos, amarillos rugosos, verdes lisos, verde y rugoso. Y continuamos también en esta parte mostrando así características o caracteres independientes, por lo que se identifica con la tercera ley de Mendel, conocida también como ley de herencia independiente de caracteres o caracteres. Y ahí pues lo podemos visualizar de esa manera. Es así como socializo, jóvenes, la guía número 24 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de noveno grado. Recuerden, estamos en la recta final del básicamente tercer trimestre del presente año escolar. Espero que sea de mucha utilidad. Nos encontramos en la próxima.